Bueno, estos domingos estamos viendo cómo vivir mejor en tiempos de incertidumbre, ¿sí? Ya estamos llegando casi al final, ya que vamos a dedicar en junio también un domingo, 2 domingos, recordando el Pentecostés. Vamos a dedicar a ver cómo poder tener la plenitud del Señor en nuestras vidas. Pero ahora estamos viendo cómo vivir mejor estos tiempos de incertidumbre, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que eran tiempos volátiles? ¿Sí? ¿Sí? Porque todo pasaba. Y habíamos visto un primer domingo que lo importante para vivir mejor en esos tiempos es tener bien claro cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Ese propósito que está bien que tengamos una familia, está bien que estudiemos, está bien que progresemos económicamente, pero sobre todo eso Dios tiene un propósito para nosotros, que es que seamos semejantes al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces eso lo tenemos que tener bien claro para poder vivir mejor en estos tiempos. Otro domingo habíamos visto que la vida era ¿qué? Era un privilegio, era algo que de valor, es algo pasajero, algo corto, algo que la tenemos pero en cualquier momento la podemos perder. Y que como privilegio tenemos que no desperdiciarlo. Tenemos que ser sabios en cómo utilizamos nuestra vida. Después estuvimos pensando también en que en la vida hay alguien que maneja todas las cosas o que controla todo, que no está distraído ni está durmiendo, que es Dios con su soberanía, con su control, está sobre todas las cosas. Y hoy vamos a ver a alguien que nos ataca en el momento de la incertidumbre, ¿sí? El grande reformador, ahí lo tienen en las notas, Lutero, dijo que el monstruo de la incertidumbre es la duda. El monstruo de la incertidumbre es la duda. Y fíjense que es verdad, porque en los momentos que no estamos indecisos, es cuando empieza ahí a crecer en nosotros lo que es la duda. En los momentos de que por ahí tenemos opciones que tomar. Tengo que estudiar esto, tengo que estudiar aquello. ¿Qué tengo que hacer con esta relación familiar? ¿Qué tengo que decidir con el estudio? En esos momentos que el futuro no está bien claro, empiezo a dudar. Y fíjense que es diferente, porque a veces nosotros leemos grandes autores como Moody, ¿sí? O como los puritanos, ¿sí? Los autores puritanos del 1800, de 1900, y vemos que ellos escribían, y cuando escribían, eran tipos que afirmaban los conceptos, que eran fuertes en lo que decían. Hoy todo lo contrario. ¿Sí? Hoy todo lo contrario. Hoy encontramos que dudamos, es más, muchas veces nosotros aún dudamos de lo que queremos y de las promesas de Dios. Y eso se va acrecentando y va profundizando la incertidumbre. Ya el Señor lo había dicho, ¿no es cierto? Si quieren acompañarme en la lectura, en Juan capítulo 12, versículo 37, ahí lo tienen en las notas, el pasaje. Dice el Señor, a pesar de que Jesús, dice Juan, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en Él. A pesar de los hechos grandes, de las señales grandes y milagrosas que Dios había hecho delante de ellos, sin embargo, ellos a veces no creían, dudaban. ¿Sí? Y uno puede pensar y decir, ¿pero cómo? Si habían visto al Señor hacer los milagros, si habían visto al Señor multiplicar la comida para darle de comer a tanta gente, si habían visto al Señor como a ese paralítico que lo bajaron por el techo, le dijo,
toma tu camilla y anda, y la persona tomó la camilla y se fue caminando. ¿Cómo, habiendo visto tantas cosas, dudaban? Yo digo, a veces nosotros no somos iguales. ¿Por qué? Porque vemos el poder de Dios en nuestra vida. Lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Reconocemos que en el pasado, y lo alabamos por eso, Él obró en nuestra vida. Y si hermano, ante un momento de que no sabemos qué hacer, nos viene la duda. ¿Sí? Nos viene la duda. Ahora, quiero empezar pensando qué es la duda, ¿sí? Y definiendo un poquito qué es la duda. Ahí tienen las notas si quieren y pueden completar una palabra que dice que la duda es una indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. ¿Sí? Es una indeterminación entre dos juicios o dos decisiones. Es decir, yo tengo que elegir entre dos opciones, dos caminos. ¿Me caso con Juanita o me caso con María? ¿Estudio medicina o abogacía? ¿Arreglo el conflicto que tengo con un familiar o no lo arreglo? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Sí? Es decir, tengo dos decisiones, dos juicios, y tengo una indeterminación, necesito que determinar qué es lo que hago. Y esa indeterminación me lleva a la duda, a vacilar. ¿Sí? Fíjense que dice también que la duda supone un estado de inseguridad, donde hay dudas y no hay certezas. Si quieren completar ahí en sus notas. Es decir, no hay certeza en la duda. Yo dudo de todo. Y llega un momento que dudamos de todo. Ahora, si vamos a la palabra griega, y ahí lo tienen las notas abajo de todo en la primera hoja, ¿sí? Viene de una palabra que significa desconfiado o como la dificultad crece, es decir, la dificultad de crecer, de apegarse a algo. La duda es una dificultad para crecer. El desconfiado desconfía de todo. Y el desconfiado, al desconfiar de todo, ¿qué hace? No se relaciona con nadie, porque desconfía de uno, desconfía del otro. ¿Sí? Desconfía de María y después desconfía de Juanita. Desconfía de las dos. ¿Sí? Entonces es una imposibilidad para crecer. Y esto es interesante porque nos da la idea de que la duda impide mi crecimiento. No elijo ni por una cosa ni por la otra, pero me frena. No elijo ni por una cosa ni por la otra, pero no me deja avanzar. ¿Sí? Y si no avanzamos, nos estancamos. Y si no avanzamos en la vida cristiana, nos estamos enfriando. Es decir, que la duda es esa disyuntiva, es cuando estamos entre los dos caminos y nos quedamos ahí, sin decidir. ¿Sí? Y en la vida espiritual, al quedarnos sin decidir, al quedarnos sin avanzar, le estamos dando posibilidad al enemigo para que nos gane la batalla. Y nos quedamos ahí en la duda. En Romanos capítulo 4, los invito a buscarlo si quieren, hay un pasaje muy lindo que habla de Abraham. Si quieren completar ahí las dudas, pueden poner que la duda es falta de confianza en la vida cristiana, en las promesas de Dios, ¿sí? En que Dios cumplirá sus promesas. Decía que en Romanos capítulo 4, versículo 21, habla de Abraham. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo que Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte, alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Abraham tenía ya casi 100 años y estaba esperando ¿qué cosa?
La promesa de Dios. La promesa del Hijo. Pero Abraham dice que no dudó ni desconfió en las promesas de Dios. Qué loco, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros estamos un par de meses y ya es como que nos cansamos y empezamos a pensar, ¿Dios cumplirá esto? ¿Esto será para mi vida? Dice que Abraham no dudó, y hay otras versiones que dice que no titubeó. ¿Sí? ¿Sí? En la versión que Dios habla hoy habla de que dice no dudó ni desconfió, pero hay otras que habla de titubear, es decir, que ni siquiera tartamudeó o paró o se paralizó por un minuto, sino que se fortaleció, dice, tuvo una fe más fuerte, o sea que se fue fortaleciendo. Y lo más loco todavía del pasaje, humanamente pensando, dice que alabó a Dios antes de verlo. Dice, alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplirlo. ¿Sí? Todo lo contrario de la duda. No dejó de que la duda se instalara en su vida. No dejó que la duda se asentara en su mente. Es decir, que la fe, o mejor dicho, la duda es contraria a la fe. La duda es contraria a la fe. Ahora, ¿es posible que por ahí estén conviviendo las dos o estén tratando de luchar una con la otra, o que las dos por algún momento convivan o estén juntas? Bien, hay un pasaje en Marcos capítulo 9, donde cuenta la historia de Jesús que estaba en el monte de la transfiguración. Y se llevó en el monte de la transfiguración a 3 de sus discípulos, los que siempre se llevaba al grupo íntimo, ¿se acuerdan? Era Pedro, Juan y ¿quién más? Santiago. Y Santiago, era el grupo íntimo del Señor. Se lo llevó al monte de la transfiguración. Ahí ocurre, ¿sí?, la transfiguración donde el Señor se presenta, donde los discípulos cuando se quedan dormidos, toda esa cosa termina y descienden del monte Jesús con Pedro, Juan y Santiago. Y se da una situación, ¿sí? Se da una situación donde hay un hombre, un padre, que tal vez se preocupó durante mucho tiempo por su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba endemoniado, porque nadie podía solucionarle el problema. No lo dice la Escritura, pero tal vez aún estuvo toda la noche con los discípulos. Sí estuvo con los discípulos, pero tal vez estuvo toda la noche, mientras que el Señor estuvo con sus 3 grupos íntimos arriba, tal vez nosotros que quedamos estuvieron ahí con el Padre, tratando toda la noche de hacer algo. Hasta el punto que el Señor desciende, y fíjense en el versículo 17 dice, uno de los presentes contestó, Maestro, le dice a Jesús, aquí te he traído a mi hijo, dice el Padre, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Y el versículo 20 dice, entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño, versículo 22, y muchas veces este espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, le dice el padre a Jesús, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo,
ayúdame a creer más. ¿Sí? Ayúdame a creer más. Por un momento pensemos en ese padre. ¿Cuántas veces habrá visto a ese chico, a su hijo, revolcándose en el piso? Pensemos en ese padre, tal vez todo el tiempo, todos los recursos, todo lo que habrá hecho para tratar de solucionar el problema que tenía su hijo. Le habrá pasado el padre, habrá pasado tiempos difíciles. Es más, seguramente escuchó de Jesús y lo llevó por lo que había escuchado de Jesús, ¿sí? O por lo que le habían contado que Jesús hacía. Ahora, por un momento él tiene esa... Es decir, cuando tal vez él escuchó de Jesús, le picó, ¿no es cierto? Y le vino esa esperanza, se le despertó esa esperanza de decir, lo voy a llevar a Jesús. Se habrá encontrado con los discípulos primero, después Jesús descendió, siguió un poco esperanzado, fue a Jesús, no se quedó con los discípulos. Después está la lección para los discípulos, ¿no es cierto? Pero eso dejamos para otro momento. Y él le dice, yo creo. Claro, Jesús, que realmente lo conocía en su interior y que escuchó, porque él le pregunta, ten compasión de nosotros, ayúdanos si podés hacer algo. Jesús es como que le pregunta, ¿cómo si puedo hacer algo? Para el que cree todo es posible. Y ahí es cuando el hombre se da cuenta de que él estaba un poco ejerciendo fe, pero por otro lado estaba dudando. Que hay un poco como una cierta incoherencia entre ¿qué? Entre lo que decía y tal vez lo que estaba pensando. Y es ahí cuando Jesús le dice, no, mirá, para el que cree todo es posible. Y el hombre dice, bueno, creo, pero estoy medio dudando. Pero ayúdame a creer más. Ayúdame a realmente sacar de mi vida esa duda que tengo, esa incoherencia entre lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Y yo pensaba, digo, ¿cuántas veces nosotros también somos un poquito incoherentes, ¿no es cierto? Es decir, como ese hombre. Tal vez tenemos un poquito de fe, como ese hombre, y escuchó de Jesús y fue. Pero por el otro lado, tal vez en lo que estaba diciendo con su boca, no tenía la fe completa o estaba dudando. ¿Sí? Es como que tal vez una cosa sin la otra. Jesús, bueno, después seguramente se acuerdan del pasaje, ¿no es cierto? Jesús libera al joven y hay toda una enseñanza para los discípulos que estuvieron tratando de hacer lo que Jesús hizo y no pudieron. Pero qué bueno que podamos analizar nuestras vidas. Porque cuando decimos, yo creo en Jesús, yo creo en Él como mi Señor y Salvador, tengo confianza en Él, puse mi vida en sus manos, seamos coherentes plenamente. Tal vez estamos en esa lucha como este hombre, ¿no es cierto? De ir, pero con nuestra boca decir otra cosa. Y necesitemos ir a Jesús para decirle, Señor, ayúdame a que mi fe sea plena. Por eso creo que acá se nos empieza a abrir y ¿se acuerdan que la duda frenaba un poco nuestro crecimiento? Bueno, si la vencemos va a lograr nuestro mayor crecimiento, va a ser un escalón para crecer en vez de para frenarnos. Este hombre seguramente salió de ahí plenamente confiando en Dios. Porque no solamente había escuchado y había empezado a ejercitar la fe cuando llegó a su hijo, no solamente había dialogado con Jesús y se había dado cuenta que le faltaba crecer en la fe, sino que había vencido la duda y se había ido de ese momento, o había seguido a Jesús, no lo sabemos, pero con una fe renovada, con una fe creciente, habiendo dado un paso de fe y habiendo crecido en la fe.
Por eso la fe es posible que esté con la duda, no. O nos va a frenar o nos va a dar un impulso, vamos a vencerla y nos va a dar un impulso para crecer. Porque este hombre necesitó, ¿sí?, no solamente llevarle el hijo a Jesús, no solamente ejercitar un acto de fe, sino también plenamente declarar íntegramente que tenía fe en el Señor, y el Señor lo obró de esa manera. Pero acá coexistieron la duda y la fe. Sí, pero yo creo que cuando después él dice, ayúdame a creer en su fe, él realmente se va de ahí plenamente convencido, sin la duda, de que Dios podía hacerlo. Claro, pero coexistieron. O sea, coexistió hasta un momento. Juan el Bautista también, preguntarle si él es el que debe venir. O sea, tenía fe en Jesús, pero la duda pasa. A veces hay situaciones que yo no estoy diciendo que la duda no pase, lo que estoy diciendo es que la duda no puede coexistir continuamente, porque si continúa existiendo, ¿sí?, de existir, no de que sea algo paulatino, si existe, si que permanece, si existe, no va a frenar en el crecimiento. No va a frenar en el crecimiento. No pueden permanecer, ¿sí? Pueden llegar a ser momentáneas, ¿sí?, o dispararse o existir momentáneamente, esa sería la idea, pero no pueden permanecer, porque o me frenan en el crecimiento, ¿sí?, o me ayuda a dar un escalón más de crecimiento. Porque citando el pasaje de Juan el Bautista en ese momento, cuando va y escucha el testimonio, ya se quedó tranquilo, venció la duda que le había surgido. ¿Sí? No quiere decir que está mal que no surja la duda. El tema es cuando la duda permanece. Entonces ahí no pueden estar las dos cosas juntas. ¿Sí? No pueden estar las dos cosas. Por eso el Señor mismo dice en Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, no pueden existir en nuestra vida tiempos donde dudemos de la existencia de Dios, porque eso nos va a frenar en el crecimiento. No puede existir en nuestra vida cristiana tiempos eternos, ¿no es cierto?, estados de tiempo donde dudemos de que Dios es soberano o no, porque eso nos va a hacer dudar más. ¿Sí? Es decir, en esos tiempos tal vez que pueden surgir, tenemos que ir al Señor y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame en esto, en la duda. Y es interesante ver en este pasaje que el papá le dice a Jesús, ayúdame a crecer ¿en qué? La fe. Ayúdame a vencer ¿qué cosa? Mi incredulidad. Mi incredulidad. No dice la palabra duda. Porque a la larga la duda, cuando se me frena en mi crecimiento, ¿sí?, me frena porque la duda se va a convertir en incredulidad, que es más difícil y que, ¿sí?, es un pecado en los ojos de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no le creemos a Él. Porque no creemos en lo que Él es, en lo que Él dice. Ahora, ¿cómo podemos transformar, ¿sí?, todas estas preguntas y estas dudas que nos vienen realmente en una fe más estable, que nos dé crecimiento? Y quiero pensar un momento en Tomás, ¿sí? ¿Se acuerdan Tomás? El que enseguida cuando nos viene, ¿qué nos viene a la mente cuando pensamos en Tomás? En el que dudó, ¿sí? Pero miremoslo por el otro lado, miremoslo por el positivo. Fue el que tal vez usó más su parte intelectual para razonar. Y ya vamos a ver eso. Tal vez Tomás pudo haber sido también el más reflexivo, por cierto, en cierto punto. Por ahí Tomás le tenemos que dar la virtud que no se guardó lo que pensaba, o su incertidumbre, o su duda, sino que todo lo contrario, fue aquel que no negó, no reprimió, porque a veces nos pasa eso, tenemos la duda y no la guardamos, no la reprimimos, la negamos. ¿Por qué no le vemos la parte virtuosa a Tomás? Y pensamos en aquel que
dijo lo que pensaba, dijo la duda que tenía, le preguntó a Jesús, le preguntó a los otros. ¿Sí? En el capítulo 11 podemos ver las dudas de Tomás a la sombra de una muerte segura. ¿Sí? A la sombra de una muerte segura. En el capítulo 11 de Juan tenemos a Jesús cuando se entera de que su amigo había muerto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Lázaro? Y él se entera de que Jesús se entera de que Lázaro había muerto, porque Marta y María lo mandan a llamar. Y él, en vez de venir enseguida a la casa de Marta y María, se queda un tiempo más. ¿Sí? Y ahí se da un diálogo entre Jesús y los discípulos, y en el versículo 8 del capítulo 11 de Juan dice: los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez querés ir allá? Jesús le dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido es señal de que se va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15: y me alegro de no haber estado allí, dice Jesús, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban gemelo, dijo a los otros discípulos: ¿vamos también nosotros para morir con él? ¿Vamos nosotros también para morir con él? ¿Qué pasaba? En esa región, ¿sí? Como dicen acá los discípulos, habían tratado de matarlos. ¿Sí? Habían tratado de matarlos. Entonces, volver a ese lugar era que les iban a dar la bienvenida. No, todo lo contrario, que los iban a tratar de matar de vuelta. Y si aquella vez fallaron, ahora se iban a asegurar para hacerles daño. ¿Sí? Entonces Tomás dice: Señor, ¿vamos a ir de vuelta ahí? ¿Sí? Para que nos maten. ¿Tomás con quién estaba yendo? Estaba yendo con Jesús. Tomás no había visto los milagros que había hecho Jesús. Tomás no había visto que Jesús caminó sobre las aguas. Es más, seguramente acá Tomás, al decirle esto a Jesús, le estaba como previniendo, estaba diciendo: Jesús, mirá, puede pasar esto. Ahora, ¿qué pasa? Van, ¿no es cierto? Sigue el relato bíblico y ellos van a la casa de Marta y María. Sí. Y a veces nosotros nos pasa igual. Dios nos manda a hacer algo, ¿sí? O nos dice que hagamos algo y dudamos. Acá Tomás tenía que haber estado tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Él estaba con Jesús. ¿Sí? Y como yo puse en las notas, él tuvo una fe que fue en parte valiente, porque se va después con Jesús. Si no se queda, Tomás va también. Pero en parte en mi interpretación, en mi mirada, no tan triunfante, porque habrá ido con esa duda a ver qué pasaba. Y corrió en peligro su vida misma, porque él dudaba y sabía de que por ahí
iba a morir o iba a pasar algo ahí. Ahora, lo encontramos a Tomás más adelante también, y lo encontramos, ahora vamos a unir todo, en el capítulo 12 de Juan. En el capítulo 12 de Juan, ¿se acuerdan? El Señor ya estaba anunciando que los iba a dejar a los discípulos. Y comienza el capítulo 1 de Juan capítulo 14. 2 o 14. 14 ahora. Juan 14, versículo 1, que el Señor le dice a los discípulos: no se angustien ustedes, crean en Dios, crean también en mí, ¿se acuerdan? Y le dice: en la casa de mi Padre, en muchos lugares, yo me voy a preparar lugar para ustedes, y vendré a buscarlos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y ahí Tomás, que les pregunta, versículo 5, dice: Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Claro, Jesús estaba hablando de una morada en el cielo, de un lugar en el cielo que les iba a preparar. Y Tomás tal vez estaba pensando de un lugar acá. Tal vez. La cuestión es que Tomás pregunta, y le pregunta al Señor: Señor, ¿cómo sabemos el camino si vos te vas? Y el Señor le dice, y la gran declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora yo digo, ante la pregunta de Tomás, Jesús nunca hubiera dado esta declaración tan importante y tan fundamental, y que hoy en día es tan importante inclusive para nuestras vidas. Es decir, el que decimos que es el dudoso, en parte estuvo bien en dudar, porque el Señor reveló esta gran verdad. Reveló esta gran verdad. Que Él era el camino, la verdad y la vida. Por eso podemos darle en parte las gracias a Tomás. Ahora, seguimos un poquito con la vida de Tomás y después volvemos con todo. Llega el capítulo 20 del libro de Juan y el Señor ya había muerto. El Señor resucitó. ¿Se acuerdan? Y el Señor se presenta a los discípulos. Se presenta a los discípulos y la primera vez que se le presenta a los discípulos estaban encerrados por temor. No sé cuántas cerraduras habrá tenido la puerta, pero estaban encerrados, dice la Escritura, por temor a que los vengan a hacer algo. Y se presenta el Señor. ¿Y estaba Tomás? No, no estaba Tomás. No estaba Tomás. El Señor se les presenta la segunda vez, ¿sí? Ahí tiene el pasaje en las notas, después lo pueden leer en Juan capítulo 20. Y estaba Tomás. Pero Tomás había dicho antes que si no metía las manos en su costado y no lo veía, no creía. Y cuando se le presenta por segunda vez Jesús a los discípulos, ¿qué le dice Jesús a Tomás? Vení, poné tu mano en mi costado, toca mis manos, ¿sí? Para que creas. Y dice: bienaventurados son los que creen sin ver. Bienaventurados son los que creen sin haber visto. Es decir, que Tomás, a lo largo de estos pasajes, podemos ver a un Tomás, ¿sí?, que va experimentando momentos de duda y va experimentando momentos también donde va creciendo, ¿sí?, en la fe. Es uno de los discípulos que después es misionero, ¿sí?, que sale de Jerusalén. ¿Sí? Y en ese camino Tomás va venciendo y va creciendo en la fe. Va creciendo en la fe. Ahora, yo quiero que
pensemos en este último versículo que Jesús le dice a Tomás. Y dice, bienaventurados son los que creen sin haber visto. Amén. Y tal vez esos somos nosotros. Porque nosotros no lo vimos al Señor ahí resucitado. Pero vemos cómo Él hoy obra en medio de nosotros. Amén. Y en nuestra vida. ¿Sí? Y somos bienaventurados por creer. Es decir, somos muy felices cuando creemos en el Señor. ¿Sí? Cuando creemos en Él. Por eso quiero tomar estos minutos para ver el punto 4, que es importantísimo. Que podamos decir, bueno, ¿cómo crecemos en la fe? En estos tiempos de duda, o en los tiempos que nos vienen las dudas, ¿cómo damos un paso? ¿Cómo logramos que la fe no nos frene? ¿Sí? ¿Cómo logramos que la fe no nos frene? Miren, Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Así, quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. ¿Sí? Es decir, que si tenemos falta de fe, se la tenemos que pedir al Señor. Pero con confianza, sin dudar. Porque la duda es como la ola, que va para un lado para el otro. Y cuando estamos en duda es así, es decir, elijo por esto o elijo para aquello, por esto o por aquello. Y no sabemos qué hacer. Y eso nos va a frenar, nos frena en la vida cristiana. Y lo peor es que nos paremos en la incredulidad, en no creerle a Dios, en lo que Él dice. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, cuando viene la duda, recordemos la fidelidad de Dios. ¿Sí? Tenemos que recordar lo fiel que el Señor fue en el pasado, en nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, no tenemos que hacer como el pueblo de Israel, que cuando salió del desierto todavía se acordaba de los guisos de cebolla que comía en Egipto y se quejaba. Tenemos que, todo lo contrario, recordar que la nube nos va cubriendo y nos va guiando. Tenemos que recordar la columna de fuego que nos va dando calor y nos dice dónde tenemos que parar y cuándo avanzar. Tenemos que recordar la fidelidad de Dios en el pasado, en nuestras vidas. Cómo Él fue fiel en el pasado. Es decir, no tenemos que mirar al pasado para engancharnos, sino tenemos que mirar tal vez el pasado para ver cómo Dios fue fiel en nosotros, cómo Él obró. El recordar la fidelidad de Dios nos va a dar la bendición de avanzar hacia adelante. En segundo lugar, tenemos que regar nuestra fe. La fe es como una plantita, hay que regarla para que crezca. ¿Y cómo la puedo regar? La tengo que regar con la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Yo riego mi fe con la palabra de Dios. ¿Sí? Si te falta fe, o estás dudando de la fe, agarra la Biblia. Agarra la palabra de Dios. La fe viene cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Ahí que vemos en la palabra de Dios, vemos cómo Dios obra, cómo Dios obró en el pasado, obra y va a obrar en el futuro. Vamos a empezar a conocer a Dios y a confiar más en Él. Y se va a ir regando nuestra fe. Vamos a empezar a conocer más cómo piensa Dios, cómo Él quiere que obremos, y eso va a fortalecer nuestra fe. Vamos a empezar a darnos cuenta cómo Él guía y qué mojones nos pone para que sigamos su camino, y vamos a empezar a crecer en la fe.
Es decir, tenemos que regar la fe con la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios en la semana, vamos a ser debiluchos en la fe. Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios actúa como un filtro con las ideas y los pensamientos del mundo, con lo que nos llega al celular, con lo que nos vemos por televisión, por lo que escuchamos. La palabra de Dios en nuestra mente hace como un filtro en nuestra vida. Tenemos que regar la fe que está creciendo con la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos decidir qué. Debemos decidir creerle a Dios en vez de en Dios, a Dios y a sus promesas. Debemos decidir creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer lo que Él dice. Él ha demostrado ser fiel en nuestras vidas. Y hemos desarrollado una fe firme en creerle a Él. En cuarto lugar, debemos aprender a vivir con el misterio. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con el misterio de que hay cosas que son de Dios, que no son nuestras, y que tal vez acá no las vamos a entender. Entonces, no nos quedemos enganchados en las cosas que no vamos a entender. Esos son los misterios de Dios, y que Él, por algún tema, o porque no lo podemos llegar a entender o comprender, no nos lo revela. Son las cosas secretas que solo le pertenecen a Él. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con ese misterio, con cosas que son de Dios. Y no nos lo revela. Entonces, ¿para qué nos quedamos enganchados ahí o protestando ahí o en la queja ahí? Eso le pertenece a Dios. Dios no me lo quiere revelar, mostrar. Listo. Sigo adelante. Sigo adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quedo enganchado en Él. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios aquello? ¿Por qué Dios...? Y ese es el misterio del Señor. Si Él no me lo revela, sigo adelante. Y en quinto lugar, debemos aceptar, ¿sí? O aceptemos el apoyo del pueblo de Dios. Cuando estamos en la duda, tenemos que aceptar la ayuda del hermano. La Biblia muchas veces habla de los unos a los otros, ¿sí? Nosotros aplicamos el amar a los unos a los otros nada más. Pero está el soportar el unos a los otros, está el ayudarnos los unos a los otros, está el animarnos los unos a los otros, está el exhortarnos los unos a los otros. Dios no nos hizo cristianos aislados, individuales, eso para que vivamos en comunidad, en la iglesia. Fíjate que todos los ejemplos, o la mayoría de los ejemplos de la iglesia, sí da la idea de algo plural. Habla del rebaño, habla del cuerpo donde hay muchos miembros, ¿sí? Habla de una familia donde hay muchos miembros, es decir, somos muchos. Entonces tenemos que aceptar que el otro nos ayude en el momento de la duda. Y por el otro lado, también ir en el momento de ayuda y pedir. Pedir oración. Pedir, mirá, me ayudas en estas circunstancias, Señor, mirá, vos que pensás en esto, mirá, me acompañás a orar por este tema. Es decir, recordar la fidelidad de Dios, regar nuestra fe con la palabra de Él, decidir creerle a lo que Él dice, aprender a vivir con lo que Dios no me dice, con ese misterio, y aceptar en el momento de duda la ayuda del otro. La ayuda del otro. Es decir, la duda, vuelvo a recalcar, nos puede frenar o nos puede ser un escalón para crecer. ¿Sí? Que el Señor nos ayude para que en los momentos que nos viene la duda, cuando estamos
en las situaciones volátiles, en las situaciones de incertidumbre, ¿sí? Cuando viene la duda, que no se instale, que sea algo pasajero, que nos ayude a crecer, que nos ayude a crecer, recordando la fidelidad de Dios, regando nuestra fe con la palabra, decidiendo creerle a lo que Él dice, aprendiendo a vivir con esos misterios que son de Dios, ¿sí? Y aceptando que estamos en una iglesia, que estamos con otros y que los otros nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Todos pasamos por momentos de dudas. Todos pasamos por momentos de incertidumbre. No es Tomás fue el único. Todos. El problema es cuando la duda no se instale en nosotros, no frene nuestro crecimiento, sino que podamos enfrentarla y sea un escalón para crecer. Sea un escalón para crecer. ¿Estás en un momento de duda? Encara esa situación, encara esa duda que está, no la dejes ahí. Así como Tomás, no la reprimas, pregunta, encarar, pedirle al Señor, busca apoyo de otros, que te sirva para crecer en la fe. Pedíselo ahora al Señor. Vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias en esta mañana, Padre, porque pudimos estar alabándote, adorándote. Padre, gracias porque pudimos estar juntos leyendo tu palabra. Señor, y no queremos ser como esos que veían tus milagros, veían tu obra y seguían sin creer. Señor, perdonanos si a veces lo hacemos. Vemos tu obra en nuestra vida y seguimos sin creer. Pero Padre, ayúdanos para cambiar. Ayúdanos realmente a que si viene la duda, Señor, la podamos superar, pueda ser un escalón para crecer espiritualmente. Señor, ayúdanos a poder ver cómo vos obraste en el pasado y eso que nos ayude en el presente. Señor, ayúdanos a poder ir a tu palabra y que por medio de la lectura de tu palabra pueda crecer, fortalecerse nuestra fe. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu que está en nuestra vida. Y Señor, pedimos que realmente Él en este momento nos esté asistiendo y nos esté ayudando. Te necesitamos, Señor. Sin vos no podemos hacer nada. Y Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Momentos de duda van a venir. No los podemos evitar. El tema es no vivir en la duda. Que nos sirva para poder crecer. Y que no seamos como esos que, habiendo visto al Señor, sigamos dudando. Que el Señor nos bendiga. Amén.